Primera de Corintios 15:58. Animarlos, no se cansen. Claro que nos cansamos, claro que nos desgastamos, pero para eso estamos, mis hermanos. ¿Saben? Vamos a tener la eternidad para estar en el descanso del Señor. Así es que en esta vida, mucho poco lo que Dios nos concede en ella, vamos a gastarnos en lo que vale la pena gastarnos para el Señor. Si lo hacemos con nuestros negocios, nuestras familias, los asuntos personales, lo cual está muy bien, ¿cómo no hacerlo para el Señor? Y dice Pablo a la iglesia, animándola a que no se detengan, a que sigan avanzando. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constancia. Hay que ser constantes. Y en la hora del Señor, es que ya lo serví, es que ya estoy cansado, es que ya no puedo. No, aquí dice creciendo. O sea, en la hora del Señor, ¿qué se hace? Se va para arriba. ¿Cuándo? Siempre, mis amados, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, a veces nuestros trabajos en otras áreas sí son en vano, pero en el Señor nunca es en vano. Así es que Dios bendiga este ministerio y a todos los hermanos y hermanas que sirven en la iglesia, que el Señor les recompense. ¿Cuántos dicen conmigo que así lo haga el Señor? Gracias a Dios. Y un par de avisos para que no se nos acumulen al final del servicio estos. Decirles que, también reconocemos a los hermanos, ahí saludamos a algunos en el estadio de béisbol allá en Sienacantepec, pues que se movilizaron y llevaron amigos y amigas para que escucharan el mensaje del Evangelio y también pues darle gracias a Dios por su vida, que dispuso tiempo, quizás economía, disposición, llamadas, invitaciones, etcétera, para que en un contexto diferente de congregación otros escuchen el mensaje del Evangelio. Así es que Dios bendiga a mis hermanos y a mis hermanas que aceptaron esta invitación a participar en esta actividad tan hermosa. Y finalmente, mis hermanos, recordarles que está el Congreso de Mujeres a mediados de mayo, el Congreso de Varones a finales de mayo, y en un mes más o menos vamos a hacer nuestro segundo, hemos hecho diferentes, pero segundo, digamos, a la última temporada, desayuno evangelístico. ¿Se acuerdan en diciembre lo que hicimos? ¿Lo recuerdan? ¿Cuántos participaron del desayuno evangelístico en diciembre? A ver, déjenme saberlo. No, fueron muchos. Muy poquitos levantaron la mano, pero vinieron 80 personas nuevas para escuchar el mensaje del Evangelio. Eso, como decía mi nieta, eso a mí no me gusta, a mí me encanta. Así decía, o así dice mi nieta. Sí, es que, mis hermanos, si no le hablamos a otro de Cristo, entonces queda truncado mi propósito como creyente. Así es que váyase preparando. Va a ser en el mes de junio, los primeros días de junio. Haremos otra vez un desayuno, una convocatoria, una invitación muy linda, un tema muy pertinente, pero usted empieza a movilizarse para invitar al amigo, a la amiga a un almuerzo en la iglesia y escuchar un mensaje de parte del Señor que puede cambiar su vida. ¿Vamos a participar, queridos y queridas? Bueno, esos 10 que dijeron que sí, le vamos a echar ganas, ¿Y el resto? También, amén, gloria al Señor. Bueno, una vez más, los niños, las niñas, les bendecimos, le damos un aplauso a Dios por sus vidas. Siempre, mis hermanos, los niños deben ser reconocidos. Les bendecimos, les invitamos a que vayan a su salón a tomar su clase. Y a propósito de esta celebración de Día del Niño, que la sociedad, obviamente la cultura contemporánea ha establecido, pero nosotros como cristianos aprovechamos las ocasiones para tomar el tema en cuestión de tipo o de índole social para glorificar el nombre del Señor. ¿Para usted son importantes los niños? ¿Qué tanto son importantes los niños? ¿Mucho o poco? Jesucristo dijo declaraciones acerca de ellos fabulosas, extraordinarias, y hoy vamos a hablar de los niños. Y como padres nos vamos a ir preparando en la visión de los que somos abuelos ya, pues ahora con los nietos. Y usted joven, jovencita que aún no es casado, casada, dirá, ¿y yo qué? Pues un día a lo mejor el Señor lo bendice con hijos y usted estará mejor preparado para
hacer la voluntad de Dios en este tema. Así es que vamos todos por favor al Evangelio de Marcos capítulo número 10 del 13 al 16, texto conocido por todos nosotros. Marcos 10 del 13 al 16. Marcos 10, 13 al 16 dice la bendita palabra del Señor: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Eso ya tiene que ver con todos, y incluye a los que no tienen hijos. Así es que el que no reciba el reino de Dios como los niños lo hacen, no puede entrar al reino de Dios. Versículo 16: y Jesús, tomándolos a los niños en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, ¿qué hacía el Señor con los niños? Los bendecía. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, el único que nos puede enseñar a hacer entender la Escritura y aplicarla, nos asista en esta hora. Señor, yo en lo personal te suplico me des sabiduría y me des de tu gracia, Señor, y que solo tu nombre y tu palabra sean exaltados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Un título bien sencillo para el mensaje de hoy: Jesús bendice a los niños. Jesús bendice a los niños. ¿Qué es lo que te viene a la mente, querido hermano o hermana, cuando piensas en un niño? ¿Qué imagen nos viene? Digamos, pensemos primero en cosas positivas. ¿Qué características positivas tienen los niños? Alegre, de fácil alegría. Cuando los ofendemos, los niños tienden a perdonar pronto. No, normalmente sí. Los niños en general no son recorosos. ¿Qué otra característica positiva podríamos ver en los niños? Por ejemplo, hay cierta inocencia. Hablaremos un poquito de eso. No hay inocencia en el sentido del pecado con el cual nacemos, lo voy a explicar. Pero ciertamente los niños en general son inocentes, son ingenuos. Ahora pensemos en cosas negativas de los niños, porque también las tienen. A ver, cuando hay un juguete que dos niños quieren, ¿cómo reaccionan? No, por supuesto, tú primero, adelante, úsalo. ¿Eso es de los niños? No, hombre, se pelean por ellos. O sea, también son bien egoístas. Ahora, ¿a la primera obedecen a los padres los niños? Casi nunca. Son rebeldes. La Escritura dice que hay rebeldía en el corazón del joven. Pero hay otro aspecto de los niños que es el más deplorable y triste, y en lo cual la sociedad todavía tenemos mucho que hacer, pero especialmente nosotros como iglesia cristiana, y es que los niños es el grupo más vulnerable. Los matan desde el vientre de su madre. Naciones enteras han legislado para que eso ocurra. El ser más inocente, más vulnerable, matado por su propia madre. ¿Y qué decir del abuso infantil o del abuso laboral o de las hambrunas que hay en tantos países? Los niños necesitan a los adultos, pero los niños nos necesitan a nosotros. Quizás no podemos viajar a África, a comunidades pobres de nuestra nación, pero los tenemos entre nosotros, los tenemos en nuestras comunidades, están en nuestras familias. Así es que es importante hablar del tema de los niños desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo, porque en el texto que acabamos de leer vemos que tanto le importan a Jesucristo que dice: de ellos es el reino de los cielos. Pero además los toma en los brazos y los bendice. Y hace dos advertencias tremendas. Una, el que no se haga como niño no puede entrar al reino de los cielos. Y el que le impida a un niño venir a mí, conmigo se las va a ver. De eso vamos a hablar hoy. Veremos tres aspectos de la importancia de los niños en la palabra del Señor. La importancia de los niños para Dios.
Hablemos en primer lugar de la importancia de traerlos al Señor. La importancia de traer a los niños al Señor. En este texto, cuando dice le presentaban niños, en el versículo número 13, la palabra niños se refiere a niños pequeños. Son infantes que todavía no se pueden valer por sí mismos. Y si no se pueden valer por sí mismos, solo hay una manera en que pueden llegar a Jesús: si alguien los trae. Ya desde ahí hay un tema interesante. Lo voy a repetir. Niños que no se pueden valer todavía por sí mismos, ya sea por su edad o por su incapacidad, falta de madurez para tomar decisiones, de tal manera que si alguien no lleva a estos niños a Jesús, no lo conocerán. Ojo, papitos, mamitas, jóvenes que un día Dios les bendiga con hijos, con hijas, si no los traemos, los que ya conocemos al Señor, a Cristo, no llegarán. Impactante esta declaración, ¿no le parece? Nadie dijo amén. Bueno, pues yo estoy seguro que es cierto lo que estoy diciendo. Así es que para que lleguen al Señor los niños, yo tomo por implicación en esta breve declaración del versículo número 13 que hay que traerlos a Jesús. Bueno, los llevaban con un propósito. ¿Cuál era? Que el Señor Jesucristo, dice literalmente el texto, los tocara y los bendijera. Tocar, bendecir. Porque los que llevaron a Jesús, a esos niños, en esta ocasión, ya sabían lo que pasaba cuando Jesús tocaba a alguien. Veamos solo dos ejemplos en la Escritura, de tantos. Lucas 6:19. Lucas 6:19 vemos a Jesús tocando a la gente. ¿Y qué sucedía cuando cuando Jesús tocaba a la gente? Toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de Jesús. ¿Y qué ocurría cuando Jesús tocaba? Sanaba a la gente. Mateo 8:3, un leproso a quien incluso no solo no se podía tocar, sino se prohibía tocar. Bueno, pero Jesús lo tocó. Jesús extendió la mano y le tocó al leproso diciendo: quiero ser limpio, y al instante la lepra desapareció. Así es que estos adultos, quizá padres que llevaban a Jesús, a los niños, sabían lo que ocurría cuando Jesús tocaba a alguien. Lo llevaban justamente para eso, para que Jesús los tocara. Pero ¿cómo podemos traer niños a Jesús? Bueno, en primer lugar decirles que toda la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, nos muestra claramente que el diseño de Dios es que los padres y madres y eventualmente los adultos transmitan su fe a hijos y a hijas. Obviamente padres y madres, hijos y hijas, pero ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita con la escuela dominical de los niños o la iglesia infantil? No son sus padres, pero sus maestros, personas maduras que aman al Señor, llaman a los niños, también les están inculcando conocimiento de Dios para que crezcan en su fe. Así es que toda la Biblia habla de que hay una influencia que se debe ejercer en forma proactiva, determinante, para que nuestros hijos sean influenciados con nuestra fe. Veamos algunos textos. Salmos 78 del 1 en adelante, por favor. Este es un texto clásico que nos habla de la bendición generacional al transmitir la fe a la siguiente generación. Salmos 78, versículos 1 en adelante. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Hay una generación que está dando un testimonio que sus padres les contaron acerca de Dios, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. La fe en Dios debe ser comunicada a la siguiente generación.
Versículo número 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. O sea, la influencia es hijos, nietos, y yo veo en la escritura que al menos bisnietos. Los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo que cuenten a sus hijos, a fin de que el objetivo y el propósito de modelar, de inspirar, de transmitir la fe, aquí lo declara el versículo número 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Ese es el objetivo. Que nuestros hijos aprendan a conocer a Dios personalmente y pongan individual y personalmente su confianza en Dios. Y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Así es que el diseño de Dios es que los padres transmitamos fe a nuestros hijos. En el Nuevo Testamento Pablo lo refiere claramente hablando de Timoteo, su discípulo, a quien él llamaba hijo amado. No era su hijo consanguíneo, era su hijo espiritual, pero él reconoce que Timoteo tiene la fe que la abuelita y la mamá le inculcaron. Observemos el texto, 2 de Timoteo 1:5. 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿Cómo debe ser la fe? Por lo tanto, auténtica. Entonces, Timoteo, tu fe que es auténtica, bueno, esa yo la veo en ti, pero también ella habitó esa fe primero en tu abuela. Levante la mano las abuelitas lindas, sabias que están inculcándole fe a sus nietos. Amén, Dios les bendiga, mamitas preciosas del Señor. Bueno, ¿y los abuelos? ¿No nos quedamos atrás? Eso, amén. Bueno, entonces, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y dice Pablo, yo también la veo en ti. Yo también veo en ti la fe. Así es que, queridos, queridas, creo que no puede haber tarea más importante que hacer hacia nuestros hijos que transmitirles, modelarles, influenciarles, inculcarles la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Está usted de acuerdo? No puede haber tarea más grande, no la hay. A veces perdemos la brújula, aún nosotros los cristianos, y pensamos, lo cual no tiene nada de malo, que tengan el mejor matrimonio, que tengan la mejor economía, que vayan al gimnasio, que hagan deporte. Todo eso es bueno, pero a veces eso nos desenfoca. Y pensamos que eso es lo más importante y no le damos más peso al desarrollo de su espíritu y de su fe. Es un enfoque equivocado, está en desequilibrio. Pero entonces, ¿cómo traer los niños al Señor? Le propongo 4 ideas rápidas. Estas son básicas, sencillas, elementales. Usted las conoce, pero vale la pena hoy reafirmarlas. Número 1. ¿Cómo traer los niños, nuestros hijos particularmente al Señor? Primero, lo más importante, se lo aseguro, es que nos vean amar a Dios. Que observen que amamos a Dios. No hay nada peor para un hijo que la incongruencia. Decir una cosa y hacer otra. Los hijos no seguirán nuestros sermones, papás y mamás. Agarrarán algo, pescarán algo. Pero no hay nada más poderoso que el ejemplo. Eso los influencia y los inspira. Eso le pasó a Abraham y por eso el Señor lo reconoció. Vaya rápido a Génesis 18, versículo 16 en adelante. El gran patriarca Abraham, cómo influenció a hijos y nietos y bisnietos. Génesis 18, 16. Dice el Señor respecto a Abraham, Génesis 18, 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Eran 2 ángeles. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. 19, vean qué importante. Porque yo sé, decía el Señor, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor,
haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, todas las promesas. ¿Qué reconoció mi hermano Mao Dios en Abraham? Una disposición, un compromiso ciertamente de fe, de influir en sus generaciones. Y como Dios es omnisciente y sabe todas las cosas pasadas, presentes, futuras, dijo, este no me va a fallar. Este no me va a fallar. Este va a producir, a criar, a formar generaciones piadosas para mi gloria. Así dijo el Señor respecto a Abraham. Así es que lo más importante, en primer lugar, que podemos hacer para traer los niños al Señor es, mis hermanos, que nos vean amar al Señor. Le voy a platicar algo. Es posible que incluso algunos de mi familia me estén siguiendo en la transmisión. Porque tiene que ver con mi papá. Siendo él católico, y yo a su vez también en mi infancia, no era negociable. Teníamos que ir los domingos a la iglesia. Ay. Era tremendo tener que ir a la iglesia, porque yo a esa edad no entendía nada. Y la verdad a veces acababa durmiéndome. Pero algo yo veía en mi padre que creo que me marcó hasta el día de hoy. ¿Sabe qué? Su devoción a Dios. En su religión, en su concepción equivocada de Dios, lo digo con respeto a mi padre y a mis hermanos que me están siguiendo, él no conocía la palabra del Señor, conocía su religión, tenía una idea de quién era Dios, pero ¿sabe qué yo veía? Y eso me impactaba, cantándole a Dios. Y eso me marcó. Que yo decía, yo chavito y veía a mi papá que le cantaba a Dios con una devoción. Dios, Señor. Y en los cantos aquellos, algunos muy lindos por cierto. En la barca. ¿Cómo va ese canto tan bonito? ¿Se acuerdan de ese canto lindo? Hay cantos bien bonitos culturalmente hablando, religiosamente hablando, que de alguna manera inspiran. Venía mi papá y levantaba las manos. Yo decía, wow, ¿por qué mi papá le dará tanta importancia a Dios? Yo no lo entendía, pero no hay que entender muchas cosas para absorberlas. Y eso mi papá me lo inculcó. Repito, en su concepción, desde mi punto de vista equivocada de la fe, porque no estaba basada en la palabra del Señor, pero su devoción en ese sentido, y solo en ese sentido, era genuina. Pero tú y yo conocemos a Dios. Tú y yo sí conocemos la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo tratamos a Dios? Y que los hijos los vean. ¿Qué trato le damos a Dios? Ahora yo doy el ejemplo en un contexto de iglesia, lo cual tiene su peso, pero en un contexto diferente de la vida cotidiana, ¿cómo tratamos a Dios? Lo normal y la tendencia será que los hijos sean como nosotros. Así es que papito, mamita, no te quiero, de ninguna manera, no es mi rol, que lo haga el Espíritu Santo y lo haga la palabra, pero yo no quiero, digamos, fastidiarte o molestarte o provocarte una reacción negativa, pero el Señor a lo mejor sí. Porque como tu fe sea, tu devoción al Señor, tu compromiso al Señor, lo normal, lo comprensible será que tus hijos sean igual o peor. Porque la Biblia sí lo enseña. La Biblia enseña claramente que si los hijos imitan la fe buena o no buena de papá y mamá, ellos acabarán no igual a papá y a mamá. La Biblia lo testifica, terminarán peor. Mucho que hacer todavía quizás algunos padres. Revisarnos. ¿Cómo está mi compromiso con Dios? ¿Cómo está mi devoción a Dios? Y luego voltea a ver a tus hijos. Si tus hijos son como tú o mejores, gloria a Dios. Pero si los ves en declive, en decadencia, en lejanía delante del Señor, te propongo algo. Tú quieres que no sean así, tú quieres que vuelvan al Señor, que se apasionen por Cristo Jesús. Comienza por algo muy particular, por ti mismo, por ti mismo. Así es que en primer lugar, ¿cómo traerlos al Señor? Que nuestros hijos nos vean amar al Señor. Nuestro gozo, nuestra santidad, nuestro compromiso. Número 2, obviamente con la palabra del Señor.
No puedes sacar de la fórmula de darles testimonio a los hijos, no puedes sacar de esa fórmula, por decirlo de una manera, la palabra de Dios. Es imposible. Lo voy a decir porque es importante. No quiero ni criticar, mucho menos condenar, no es mi rol, pero ahora como los medios de comunicación y las redes sociales son tan populares e influyen tanto incluso en el pueblo de Dios, yo pienso que más para mal que para bien, es una posición personal muy mía. Pero hay un predicador muy famoso, no voy a dar su nombre, argentino, tiene una iglesia bien importante en los Estados Unidos, lo siguen muchos de ustedes también, pero dice cosas extrañas, dice cosas muy raras, incluso dice cosas antibíblicas. Y en una frase él dice: sus hijos no siguen al Señor porque ustedes siempre andan tristes, enojados, porque no los ven felices. No, Señor, no es por eso que no siguen a Cristo nuestros hijos. No lo siguen porque no somos congruentes con la palabra del Señor. Y luego se atreven a decir estos famosos predicadores que podemos inspirar, influenciar y ganar a personas para Cristo solo con nuestro testimonio. No es cierto, no es suficiente solo el testimonio. El testimonio es necesario, el testimonio tiene su trascendencia, su influencia, por supuesto, porque estoy hablando de congruencia. Pero lo más poderoso que va a llamar la atención de un hijo nuestro y trabajar en su corazón y eventualmente llevarlos a Cristo Jesús es la palabra de Dios. No puedes sacar la palabra de Dios para influir a los hijos. Pero es que no entienden, pero algo van a entender. Esto le dio identidad a toda una nación, Israel, que por apartarse de lo que ahorita vamos a leer rápidamente, porque mucho lo hemos comentado, vinieron a declive, pero al principio esto dio identidad a la nación, al pueblo de Dios. Y me refiero a Deuteronomio, capítulo número 6, Deuteronomio 6. Vamos ahí, texto que conocemos, que se ha predicado, que se ha comentado, que se ha enseñado, solo lo leeremos a fin de recordarlo. Deuteronomio 6, 4 al 7. Oye Israel, Shema, el Shema, oye Israel. Era todo un grito de identidad para el pueblo de Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras, ¿qué palabras? La palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y versículo número 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿dónde? En casa, en el camino, al acostarte, al levantarte. Sí testimonio, sí congruencia, pero la palabra. ¿Cómo traemos nuestros hijos, los niños a Dios? Que nos vean amar a Dios con la palabra y orando, intercediendo. ¿Cuántos testimonios hermosos, incluso de hombres que Dios usó grandemente en la historia? Vemos que ellos reconocen que fue la oración de sus padres quienes eventualmente, las cuales fueron usadas por el Señor para que ellos fueran alcanzados para Cristo. Las oraciones. ¿Estamos vivos todavía acá? ¿Los que estamos aquí o ya nos morimos? ¿Estaremos aquí todavía en la tierra o estamos en el cielo? Mientras vida tengamos aquí, tu oración por tus hijos, el Señor la seguirá usando para sus propósitos. No dejes de orar, no dejes de pedir al Señor por ellos. Y eventualmente, si alguno de los presentes tiene algún hijo pródigo que se separó ya del Señor, entonces no dejes de orar por él, porque a lo mejor ya no puedes hacer mucho por él y por ella, porque ya está lejos. A veces no está lejos físicamente, está lejos de tu corazón. Bueno, y ya no te va a oír. Ora por él, ora por ella, y Dios se agrada de eso. Y número 4, ¿cómo traer los niños, las niñas al Señor? Pues evidentemente, mis hermanos, amándolos, bendiciéndolos con nuestra aceptación, nuestro cariño, nuestra disposición para siempre ayudarles. Traían los niños a Jesús. Estoy hablando de la importancia de los niños en la Escritura, de la importancia de los niños para Dios. En segundo lugar, hablemos en esta mañana de la importancia que tienen para Jesús los niños. En aquella época, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y lamentablemente
en el día de hoy todavía vemos esa cultura hacia los niños, y en general, no solo a los niños, sino a los grupos marginados y discriminados, había un rechazo por mujeres, por pobres y por niños. Eran así como: no te me acerques, los despreciados, marginados de la sociedad. Pero cuando vemos en la Escritura cómo el Señor levanta la dignidad de los niños, pues los coloca en el lugar que siempre han tenido en la mente, corazón y propósitos de Dios. Así es que vemos al Señor haciendo 3 cosas con los niños. Observen el texto que hoy consideramos de Marcos capítulo número 10, a partir del 13 y en adelante. Vemos a Jesús haciendo con esos niños que le trajeron. Lo vemos a Jesucristo haciendo 3 cosas. Número 1, primero se indigna. Número 2, los toma en sus brazos. Y número 3, los bendice. Esas 3 acciones hizo Jesús respecto a los niños que le trajeron. ¿Pero por qué se indigna? Dice que se indigna por algo muy particular. ¿Ya lo observó qué es? Dejar a los niños que vengan a mí y no se lo impidan, dice el versículo 14. Eso le indigna al Señor, que impidamos que nuestros hijos o que los niños en general se acercan a Él. Lo voy a subrayar. En este texto vemos 3 acciones de Jesús respecto a los niños que le trajeron. La primera reacción fue de indignación. ¿Qué le indignaba? Que había quien impedía que los niños vinieran a Él. Pero una vez que los niños llegaron a Él, el Señor los tomó en sus brazos y los bendijo. Pero qué importante es meditar un momento sobre qué indigna al Señor respecto a los niños. Y estoy diciéndolo porque el texto claramente lo refiere, que aquella que impide que un niño, una niña se acerque al Señor, se las va a ver con Él. En otro texto el Señor dice: ay, los tropiezos van a llegar para todos, pero ay del que haga tropezar a uno de esos pequeñitos. Se refiere obviamente a los discípulos jóvenes, pequeños en el Señor, pero yo creo que también se puede referir a los niños. Ay de aquellos que sean tropiezo para uno de estos mis pequeñitos. Mejor le fuese que se comiera 1 kilo de carnitas echada a perder y le diera una disentería, no sé cómo se diga, si existe esa palabra, que se atase ¿qué? A una piedra de molino y al agua patos, se echa al mar. Mejor le va a ir a ese, que lo cual ya es terrible, que el que sea piedra de tropiezo para los niños. Por eso el Señor le indigna. Nosotros podemos, como adultos, pero como padres, impedir que nuestros hijos se acerquen a Dios. ¿Usted qué piensa? No, pastor, ¿cómo cree? Si los amamos con todo nuestro corazón. Pero muchas veces nuestra falta de temor de Dios, nuestra incongruencia en la vida cristiana, nuestra indiferencia, nuestro menosprecio a las cosas del Señor, eso los va a afectar. Aunque no lo queramos, así va a suceder. En Éxodo capítulo 20 el Señor ya desde entrada en su ley está haciendo una seria advertencia al pueblo de Dios. Éxodo capítulo número 20 versículo 5: no te inclinarás a ellas, habla de la idolatría, ni las honrarás, las imágenes y todas las cosas que representaban a dioses, porque yo soy el Señor tu Dios, soy fuerte. Y miren, los únicos celos buenos son los de Dios. Él es celoso y hace algo. Él visita la maldad de ¿quiénes? Está hablando de los padres entonces. Él visita la maldad de los padres ¿sobre quiénes? Sobre los hijos. Maldad de padres sobre los hijos. Hasta la 3ª y 4ª generación de los que No nos vamos a escapar de esta, mis hermanos. Los que aborrecen al Señor, no solamente la pagan ellos, la pagan sus hijos.
Pero tengo que hacer algunas aclaraciones aquí, porque no es tan directa la declaración que yo voy a hacer, no tiene aplicación tan directa tal cual yo la mencioné. Vamos a meditar en esto. Ahora, el versículo número 20 es una esperanza, porque dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces está el aspecto negativo, de influencia negativa de padres sobre hijos, pero está la influencia positiva, y es más grande la bendición que la maldición en estos dos versículos. Vamos a pausar un poquito, vamos a bajar la velocidad, porque quiero, primero, dame gracias, Señor, no equivocarme, y segundo, que lo entendamos muy bien. Número 1, hace aproximadamente unas pocas décadas, quizás 30, máximo 40, surgió en la iglesia cristiana en el mundo una doctrina, como surgen muchas. Yo pienso que son los que el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 4 decía: los vientos de doctrina. Son vientos, ¿verdad? Es decir, tienen un origen, pasan, se van, desaparecen, pero dejan su influencia en algunos. Y entonces surgió una doctrina que se le conoce más o menos maldiciones generacionales. ¿Los has escuchado? Maldiciones generacionales. Y el texto que les encanta citar a los promotores de esta doctrina es este que acabo de leerles, Éxodo capítulo 20, versículo 5. Es decir, Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, esto aplica a los que no tienen temor de Dios, o los que, habiendo conocido al Señor, se han alejado de Él. Claro que hay una influencia sobre los hijos, pero la doctrina de las maldiciones generacionales no da opción. Ejemplo, si tu padre fue alcohólico, o adúltero, o ladrón, y tu hijo tienes características parecidas a las de tu padre, te cayó el chahuizcle. Maldición generacional. No, no es así, mis hermanos, no es así. Los padres sí tenemos un poder enorme de influencia, que si yo, padre alcohólico, me deleité en el alcoholismo, y si mi hijo desde pequeño vio ese ejemplo, él tendrá una influencia formativa determinante, potencial, para que él acabe siendo alcohólico. Pero no que Dios lo haga borracho a mi hijo. Tengamos mucho cuidado con esas doctrinas, mis hermanos, porque se llevó al extremo esta doctrina de maldiciones generacionales, que surgieron predicadores, ministerios que lo aplicaban a los cristianos. Entonces, a ver, eres cristiano, si llegaste a Cristo, muy bien, ahora te voy a liberar. ¿Cómo que me vas a liberar? Pues ya soy cristiano. ¿Que no la sangre de Cristo me cubre de todo pecado y maldad? ¿Que no he sido ya justificado en Cristo Jesús? ¿Que no dice la Biblia ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, etcétera. O sea, eso no es completa la obra de la cruz en el creyente. Lo es 100%. 100% perdonado, 100% santificado, 100% justificado. No. Pero tú traes algo, decía esta doctrina, o lo dice, y te tenemos que librar de las maldiciones generacionales. Entonces, húrgale, ¿qué hubo en tus antepasados? No, pues está complicado, porque bueno, sí, es que mi abuelito tenía burdeles, a eso se dedicaba. Muy bien. Entonces tú pídele perdón a Dios por los pecados de tu abuelito. 1. Y 2, renuncia a los pecados burdeleros para que se corte la maldición. A este extremo va estas clases de doctrinas. No, mis hermanos, cuidado. No tenemos el tiempo, pero se lo dejo de tarea. Anótelo, por favor, lo lee con calmita. Ezequiel 18, por favor, lo lee con calma en su casa. Por lo menos del 1 como hasta el 20. Anótelo, le va a bendecir esto. Ezequiel 18, del 1 como al 20, más o menos. Pero dice el texto que Dios llamará a cuentas al que es responsable de su propio pecado. Que Él no va a juzgar a un hijo por los pecados del padre, ni al padre por los pecados del hijo.
Y hay una declaración poderosa en Ezequiel 18 que dice: porque el alma que pecare, esa es la que va a morir. Entonces, en resumen, que puede haber una influencia negativa, que le abre las puertas a la influencia satánica para que los hijos acaben replicando los pecados de los padres, claro que sí. Pero que habiendo llegado a Cristo Jesús, es tan completa la obra. No dijo el Señor Jesucristo: tetelestai, hecho está, pagado es, a mis redimidos, deuda cancelada. Pero entonces, ¿por qué el hijo y la hija, a un cristiano, se sigue comportando mal? Pues porque está en un proceso de santificación, porque todavía tenemos algo que se llama carne, porque todavía somos tentados, porque a veces somos irresponsables y pecamos. Pero eso no significa que pese la maldición sobre nosotros como hijos e hijas de Dios, porque la Escritura dice que la maldición fue llevada a la cruz del Calvario. Maldito fue hecho el que fue colgado en la cruz, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Mi maldición cayó sobre la cruz, su bendición y su gracia y perdón cayó sobre mí. Dicho esto, a ver si alguien no me dice aquí del grupo: pastor, ¿lo puede repetir? Bueno, cheque el video. Siempre queda el video registrado en Facebook o en YouTube. Lo que sí es cierto, mis hermanos, y es lo que estoy enfatizando, es que los padres sí influimos en forma determinante en la fe de nuestros hijos, y que nuestra respuesta que damos a Dios los marca. Eso sí es una realidad. Pero hecha la advertencia de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje de Marcos capítulo número 10, versículo 13 y hasta el 16, vemos que aunque algo le indignó al Señor, es decir, cuando se impide a un niño venir a Cristo, hizo el Señor dos cosas poderosas y preciosas. Los tomó en sus brazos y los bendijo. Y yo le aseguro que cuando tú y yo traigamos, con todo lo que implique, al niño, a la niña, a Cristo, irremediablemente Él los va a tomar en sus brazos y los va a bendecir. Solo mi hermano Mau dijo amén. Otra vez, creo que no vinieron padres en esta mañana. Si llevamos a nuestros hijos a Cristo, no siendo impedimento para que se acerquen a Él, Jesucristo hará al menos dos cosas según este texto: los va a tomar en sus brazos y los va a bendecir. ¿No descansan en esto, papitos, un poquito? A lo mejor algunos están un poquito inquietos en esta mañana porque, como dijo el profeta Chapulín Colorado, o quién fue el que lo dijo, el Chavo del Ocho, lo hice sin querer queriendo, pisamos de repente callos. Pero es que la exposición de la palabra así debe ser, mis hermanos. Debemos animarnos, alentarnos, inspirarnos, motivarnos, levantarnos, pero también corregirnos, porque no somos perfectos y andamos portando todavía muchos defectos. ¿Quién dice conmigo amén? Gloria a Dios por su honestidad. El Señor los tomó en sus brazos y los bendijo. Hace días alguien me preguntó: pastor, ¿y si mi niño chiquito o mi niña chiquita muere, a dónde va? Nosotros perdimos un bebé. Mi esposa anhela encontrárselo en el cielo. No hay mucha información bíblica acerca de este tema. Cuando los niños mueren, ¿a dónde van? Pero esa declaración es poderosa y contundente. El Señor dijo: de los tales es el reino de Dios. Hay nuevas versiones, nosotros estamos siguiendo la Reina Valera, pero hay nuevas versiones, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, dicen que aquellos que se hacen como niños entrarán al reino de Dios.
Es decir, se aplica tanto al niño como al que imita al niño, obviamente en lo positivo. Así es que yo pienso que si un niño que aún no tiene conciencia de pecado, ni es responsable delante de Dios por guardar su palabra porque no la conoce, como sea, aplica la gracia de Dios por la obra de Jesucristo. Porque nadie puede ser salvo sin la obra de Jesucristo. Pero papitos, mamitas, si es el caso, si falleció algún bebé, niñito tuyo, o tienes una preocupación genuina que no te inquiete negativamente, pero es una preocupación positiva en el sentido de que, bueno, ¿qué va a pasar con la salvación de mi pequeño? Si él muere no teniendo aún responsabilidad delante de Dios respecto a su pecado, no sabe lo que es la palabra, menos guardarla. Yo creo por esta declaración y otras, no muchas, pocas en la Escritura, que el niño o la niña va a la presencia del Señor por obra de gracia. ¿A cuenta de qué? A cuenta de lo único que vale a los ojos del Padre: la obra en la cruz del Calvario, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me estoy explicando en este punto? Es muy importante. Pero yo hago una recomendación a los padres y madres: que toda vez que veas a tu niñito a la edad que tú consideres, porque tú lo conoces mejor que nadie, yo les digo, llévenlos a hacer su oración de fe. Díganles a sus niños que son pecadores. ¿Cómo? Si tiene 3 años, pues aunque tenga 1, es pecador. El pecado nos viene a todos los seres humanos desde Adán, mis hermanos. El pecado de Adán pasó hacia toda la humanidad. Entonces el recién nacido bebecito, a la luz de ese texto, ahí está el pecado que llamamos original. Entonces tu hijo, es que alguien dijo inocencia, yo por eso dije, ¿quién sabe? ¿En qué sentido lo dices? Yo entiendo, ¿no? En un sentido de responsabilidad, pero todo ser humano nace en pecado. Salmo 51 también, el rey David lo dijo: en pecado me concibió mi madre, justificando el pecado que él había cometido de adulterio y homicidio. Pero Jesús dijo: de los tales es el reino de Dios. Pero lleva a tu hijo, a tu chiquito, tu chiquita, lo antes posible a una oración de fe, a lo que conocemos con la oración de fe. Muéstrale que es pecador, que necesita la salvación, que hay un Salvador que murió por él en la cruz del Calvario, y llévalo a que lo acepte como Dios Señor de su vida, las veces que tú consideres necesarias. Es una recomendación que yo le hago a la iglesia siempre. Y termino en esta mañana. Dije yo que iba a hablar de la importancia que tienen los niños a los ojos de Jesucristo. Número 1, hablamos de la importancia de traerlos al Señor. Número 2, la importancia que tienen para nuestro Señor Jesucristo. Pero número 3, la importancia de aprenderles. Alguien diría: es que pastor, todo lo que usted ha dicho esta mañana no tiene nada que ver conmigo. Ni hijo tengo, ni hijos tengo. Pero el Señor concluye este episodio que narra Mateo diciendo lo siguiente. Versículo número 15: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No tomaré mucho tiempo en esto. Creo que esto, el sentido común, nos ayuda bastante para comprender qué es. Porque el Señor no precisó en este texto cuáles eran las cualidades de los niños en las que estaba pensando cuando hizo esta afirmación: el que sea como niño entrará al reino de Dios. Así que le propongo estas 4 ideas rápidamente, solo mencionarlas. ¿Qué hace un niño respecto a autoridad? Lo normal es que se sujete, aunque no le guste, porque intuye quién es la autoridad. Entonces el niño en cierta edad obedecerá a papá, obedecerá a mamá, aunque no lo quiera, obedecerá a sus maestros, a quien él considere, o sea, autoridad. ¿Debemos aprender eso a los niños nosotros? Sí. ¿Nos sometemos a Dios? Dependiendo del contexto en el cual estemos involucrados o pertenezcamos, nos sometemos a la autoridad correspondiente. Repito, los hijos se someten a padres, ¿sí? La esposa al esposo,
No somos ni machistas, ni feministas, ni nada de eso, somos bíblicos, pero el sometimiento de la esposa al esposo es bíblico. Pero el esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Digan conmigo, caballeros, amén. Así es que, ¿qué podemos aprender de los niños? Someternos a la autoridad. ¿Y qué de la iglesia? Hay autoridades espirituales en un contexto de iglesia. Nos sometemos a ellas. ¿Por causa de quién? Del Señor y de su palabra. No por la persona, sino por el rol y autoridad asignadas por Dios. Cuando usted da a un líder espiritual, ejemplo, un pastor, diciéndole cosas antibíblicas, extrabíblicas, no las haga. Pero si el líder espiritual está diciendo, hagamos esto porque el Señor lo dice, no hagamos aquello porque el Señor lo dice, etcétera, etcétera, entonces seamos como niños, sometámonos. ¿Qué más hacen los niños? Confían en sus padres. Confía que papá va a resolver el problema de alguna manera. Me duele la panza. ¿Sabe que mamar algo para que se le quite el dolor de panza? Ya no tengo zapatos. El niño no piensa cómo le irá a hacer mi papá para comprarme zapatos nuevos. Él confía en que se los va a comprar tarde que temprano. Los niños confían natural y espontáneamente en sus padres. Así nosotros somos llamados a confiar plena y completamente en el Padre perfecto. Seamos como niños en ese sentido. Y los niños, lo normal y lo natural, con eso termino, se dejan guiar, se dejan corregir. No les gusta, pero pues no les queda de otra. Se dejan conducir. En eso seamos como niños, mis hermanos. Aprendamos, porque la máxima que Jesús declaró es terrible. Si no nos hacemos como niños, no entraremos al reino de los cielos. La importancia de los niños para Jesucristo, la importancia de los niños en el reino de Dios. Los niños nos inspiran, los niños nos proveen cosas positivas. Podemos bendecirles o podemos maldecirles. Podemos inspirarles a seguir al Señor o podemos desanimarlos a seguir al Señor. Somos llamados a ser congruentes en nuestra fe para bendecir la siguiente generación. Última frase de esta mañana. No sé dónde la pesqué, dónde la leí, porque leo mucho, pero registré esta frase. La iglesia cristiana siempre está a una generación de desaparecer. La iglesia cristiana siempre está a una generación de desaparecer. Si nuestros hijos no son celosos, apasionados, comprometidos con la obra del Señor, que nosotros fuimos capaces de influenciarlos en esa dirección, la tendencia será a que vengan a menos y se pierdan de la fe. Y esa generación ya no conocerá al Señor. Les dije que iba a ser lo último que iba a decir, ¿verdad? Perdóneme, ¿por qué no dije la verdad? Lo hice sin querer queriendo. Pero vale la pena esto. Anoche escuchaba yo al predicador, Vic Bujicic, él es australiano-americano, y decía algo contundente que ya se observa, que ya se ve claramente, la decadencia de Estados Unidos. Decía, ustedes no lo van a creer, pero Estados Unidos está peor que México. Y mencioné en qué sectores está Estados Unidos. Y todo se debe a quien le han dado la espada al Señor. Una nación, se dice que la más grande, la más rica, el imperio más influyente, más poderoso que ha existido, está próximo a desaparecer en esa posición que un día Dios permitió que tuviese. Claro, por muchos factores, pero es real. Los hijos de los antiguos cristianos gringos, americanos, gringo lo digo con cariño, que fueron celosos, que fueron comprometidos, apasionados por el Señor, ahora sus hijos han cedido a las influencias del mundo, de la carne y del diablo. Y Estados Unidos lamentablemente está en declive. ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con los nuestros?
¿Cómo los vemos ahora todos? ¿Los ves bien a tus hijos? ¿Los ves bien? O sea, encaminados en los caminos del Señor, en la dirección correcta. ¿Los ves mejores que tú? ¿Harán mejores las cosas que tú las hiciste para el Señor? Estaría padre que todos dijéramos que sí, pero a lo mejor no. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor, porque a tiempo nos hablas, a tiempo nos adviertes, pero también a tiempo extiendes tu mano de ayuda, de misericordia, de gracia para sacarnos adelante. Señor, ciertamente todos, al menos en este contexto de iglesia, todos los adultos cristianos tenemos una responsabilidad con los niños, directa o indirecta, por supuesto que sí, la asumimos, pero obviamente los padres más. Señor, yo oro por estos papitos hermosos que te aman, que honran tu nombre, que te sirven con pasión y compromiso. Ellos seguro tendrán generaciones bendecidas, comprometidas, amantes del Señor. Es probable que algunos no puedan calificarse así y digan: no, yo estoy pagando las consecuencias de mi indiferencia a Dios, de mi falta de compromiso con Dios, y lo veo de alguna forma ahora en mis hijos. Ciertamente ellos son responsables, ellos darán cuentas en forma personal a Dios, claro que sí, pero si tú reconoces que tu forma de tratar a Dios, tu forma de llevar tu vida de fe cristiana no ha sido congruente con la palabra, y puedes identificar que eso ha influenciado negativamente en tu siguiente generación, pídele perdón a Dios, o pidámosle perdón a Dios, pidamos ayuda al Señor y hagamos lo que el Espíritu Santo nos empiece a dirigir y a corregir. Pero te propongo una última idea, y muy buena y muy positiva. Hoy presenta al Señor tus hijos. Hoy dile una oración sencilla: Señor, aquí te traigo a mis hijos en oración, ante un altar personal, para que tú los tomes en tus brazos y los bendigas. Nos ponemos de pie, amados hermanos, bendecimos su nombre en esta mañana. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Vamos a adorar un tiempo al Señor, pero vamos a volver a retomar un tiempito de oración para traer nuestros hijos a Dios. Y aquí ya no solamente es el tema de la edad de los chiquitos, de los pequeños, sino de todos nuestros hijos. Papá, mamá, te propongo que hagamos esto. Vamos a traerlos en oración al Señor en fe, para que los tome en sus brazos y los bendiga. ¿No es lo que más quisieras tú? ¿No es lo que más quisieras que ocurriera en tus hijos? Que estuvieran en los brazos del Todopoderoso y Él los bendijera. Vamos a adorar un tiempo antes de hacer esta última petición al Señor. Aleluya, gracias, Dios. Tú mereces gloria. Cántale al Señor. Porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Aleluya. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Porque digno eres tú. Gracias, Señor Jesús. Oh, Señor, porque digno eres tú. Sí, Señor. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Te invito en tu lugar, papá, mamá,
o se aplicase a alguien que no lo sea, pero pensando en forma particular en algún niño, alguna niña específicos, hagamos dos cosas: traigámoslos al Señor en intercesión, en oración, en fe. Presentémoslos a Cristo y pidámosles dos cosas. Señor, tómalos en tus brazos, fortalécelos, cuídalos, ayúdalos, sosténlos, resguárdalos. Sobre todo, Señor, si ya te conocen algunos de ellos, guarda su fe, su relación contigo. Si aún no te conocen, intercedo por él, por ella, para que te conozcas, Señor. Si es muy pequeñito y no tiene todavía noción y conciencia de lo que es Dios o la palabra del Señor, pedimos que desde ahora, desde temprana edad, tu Espíritu Santo empiece a ministrar sus corazones y danos sabiduría para un día presentarles el Evangelio y a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Guárdalos, Señor, de todo mal. Tómalos en tus brazos, Señor. Pero te pedimos una última cosa, Señor. Bendícelos, tócalos como hiciste con aquellos niños que te presentaron. Bendícelos, Señor. Bendice su integridad física, pero del alma, pero de su espíritu. Bendice sus caminos al ser tú quien los conduce y los lleva de la mano. Sí, Señor Jesús, guárdalos, bendícelos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. No hicimos hace 8 días esto, solo lo hicimos en el segundo servicio. Pero niños y jóvenes que están en el salón, ¿pueden pasar al frente, por favor? Niños y jóvenes solteros, ¿pueden pasar al frente, por favor, acompañados de sus padres? Vengan al frente y sus padres van a hacer estas dos acciones en fe. Le van a decir a Dios: Señor, te los presento, no importa la edad, porque si viven bajo tu casa, están bajo tu autoridad, tú eres autoridad. Así es que solo dirás esto: Señor, los traigo delante de ti para que los tomes y los bendigas. Tómalos en tus brazos, bendícelos. Sí, Señor Jesús. Y pediré a algunos adultos: mi hermano Ernesto, ven detrás de Diego, por favor. ¿Está algún otro jovencito solo que no venga con papá o mamá? Vamos a hacer esto, papitos. Cree que el Señor se agrada de esta oración. Dice: pero pastor, tú hablaste de los niños, el texto refiere a niños y este está bien grandote. Pero eso no quita la posibilidad de que tú le pidas a Jesús, los tome en sus brazos y los bendiga. Sí, Señor Jesús. Mau, acá están dos jovencitos, mira, ve detrás de ellos y bendícelos. Gracias a Dios. Padre, damos a ti la honra y la gloria en esta mañana. Señor Jesús, aquí están nuestros hijos. Tú tienes planes para ellos, por eso permitiste que naciesen. Y en tu soberanía y sabiduría les diste estos preciosos padres. Sí, todos estamos con defectos, todos nos hemos equivocado, pero amamos a nuestros hijos y te amamos a ti, Señor. Por eso hoy, Señor, con la fe en tu gracia, en tu bondad, en tu misericordia, hacemos dos cosas específicas. Los traemos a ti para que los tomes en tus brazos y te pedimos que los bendigas. Haz esto, papito, con tu hijo, con tu hija. Tráelos a Jesús en oración. Empieza por ahí. Bendice su vida. Sí, Señor Jesús. Aquí están. Este es el futuro. Es el futuro social, es el futuro de la nación. Es el futuro de sus familias, pero es el futuro de la iglesia. Tómalos desde ahora, Señor. Tómalos desde ahora. Conquista su corazón. Tráelos a tus caminos. Fortalécelos en su fe, en su desarrollo del Espíritu. Sí, Señor Jesús.
tus manos los ponemos. En tus manos los ponemos. Oramos en el nombre de Jesús. Y de alguno de los presentes, muchachos, ¿me pueden ver? Si alguno de ustedes aún no recibe a Jesucristo como Señor y Salvador en sus vidas, hoy es un buen día para hacerlo. Entonces cierra tus ojitos para que nadie nos distraiga. Y si es el caso y tú quieres este día rendir tu vida al Señor 100%, decir ya se acabó, ya son muchos pretextos, ya basta de echarle la culpa a aquel, aquella, esta suerte que me tocó, hoy sé bien valiente y toma una firme decisión, entrega tu vida a Cristo. No, pero me sigo portando mal. Cristo vino a todos nosotros. ¿Quién nos ha portado mal? No, es que yo estoy atrapado en el vicio, en las drogas. Pues mejor aún para llegar a Cristo Jesús. Así es que a tú, amiguito, amiguita, jovencito, jovencita, si lo quieres hacer conmigo, vamos a hacer esta oración juntos, donde le pediremos al Señor que entre en tu corazón, que te dé el regalo de la salvación y tú mismo lo aceptes como el Señor de tu vida. Entonces ahí donde te encuentras, jovencito, jovencita, repite conmigo las siguientes palabras: Señor Jesús, estoy delante de ti, reconozco quién eres. Eres el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Creo que moriste en la cruz para perdón de mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día para darme la salvación. Hoy en esta mañana te entrego todo mi ser. Tómalo, Señor Jesús. Aquí está mi vida, Señor Jesús, para que la restaures, la bendigas, la dirijas, la sanes, la renueves, me llenes de gozo, de paz, de alegría. Dame la salvación en esta mañana, Señor. Hoy yo recibo el don de la vida eterna por la fe en Jesús. Y hoy, Señor, te confieso, te acepto como mi Dios, mi Señor, mi Salvador.